Hoy nos encontramos de nuevo para compartir historias humanas bajo el porche de nuestro blog, Historias del Corazón, ESP. Es que está ciego, viejo. Tan mayor, y no ve por dónde va. ¿Sabe cuánto cuesta este arañazo? Ni vendiendo su miserable vida podría pagarlo. El grito estridente, cargado de rencor y desprecio, resonó, rasgando el silencio de la exclusiva urbanización junto al río. Bajo el sol abrasador de un mediodía en Madrid, un hombre de mediana edad, con un traje impecable y el pelo engominado, se erguía con las manos en las caderas, el rostro enrojecido por la furia, señalando directamente a un anciano de aspecto humilde. Ese hombre era Adrián, mi marido, y el anciano que temblaba encogido frente al morro del reluciente Mercedes 450 negro era, para mi dolor, mi propio padre. Jacinto. Bienvenidos a nuestro canal Confesiones de la Edad Dorada. Queridos oyentes, se suele decir que hija casada, hija enajenada, pero ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado que mi bondad y mi paciencia alimentarían a un demonio en mi propia casa, para que hoy mi padre tuviera que soportar una humillación tan profunda que me desgarraba el alma. Hoy era fin de semana, y mi padre había hecho el largo viaje en autobús desde nuestro pueblo en Extremadura para visitar a su hija y a su nieto. Traía consigo 2 grandes cestas de mimbre, repletas de patatas nuevas, 2 naranjas del huerto, una docena de huevos de corral cuidadosamente envueltos en paja, y el jamón ibérico de bellota, que había estado curando durante más de un año. No se atrevió a entrar por la puerta principal por miedo a ensuciar el suelo de mármol que tanto obsesionaba a mi marido. Entró por la puerta de servicio, colándose por el estrecho patio donde Adrián aparcaba el coche que consideraba más valioso que su propia vida. Quizás por el peso de las cestas y lo angosto del camino, su vieja bicicleta se tambaleó. El manillar oxidado rozó accidentalmente el lateral del Mercedes. Un leve chirrido sonó, apenas audible, pero para Adrián fue como el estallido de un trueno. Yo acababa de volver del supermercado. Ni siquiera había apagado el motor del coche en la entrada cuando oí a Adrián rugir como una bestia. Corrí hacia adentro y la escena que presencié congeló la sangre en mis venas para luego hacerla hervir. Mi padre, el hombre que se había pasado la vida con la cara al sol y la espalda a la tierra, estaba allí de pie, con las manos temblando sin control, balbuceando palabras ininteligibles. Adrián, hijo. Lo siento. Ha sido sin querer. Pesa mucho. Déjame que lo limpie. Yo te lo limpio. ¿Limpiarlo? ¿Con qué va a limpiarlo? ¿Con esa camisa andrajosa y sudada que lleva? Adrián apartó la mano de mi padre de un manotazo, haciendo que el anciano casi cayera. Se agachó para mirar el leve arañazo en el lateral del coche, con los ojos inyectados en sangre. Por todos los santos. Este coche tiene 2 semanas. Pintura original importada de Alemania. ¿Sabe cuánto cuesta reparar este arañazo? 1000 euros. 1000 euros, viejo cateto. ¿De dónde va a sacar usted 1000 euros para pagarme? Hijo. Cálmate. No ha sido a propósito. Dejaré que a la vuelta venda la piara de cerdos. Te enviaré el dinero. Mi padre tenía los ojos llenos de lágrimas. Su mano callosa y oscura intentaba tocar el brazo de su yerno para calmarlo, pero Adrián se apartó como si le tocara un leproso. No me toque con esas manos sucias. Este traje que llevo cuesta más que toda su hacienda en el pueblo, gritó Adrián, la crueldad evidente en cada palabra. ¿Vender los cerdos? Ni vendiendo toda la piara le llegaría para pagar el pulido de mi coche. Maldita sea la gente de pueblo. A donde van llevan la mala suerte y la suciedad. Ya se lo he dicho a Alba 1000 veces, que no le deje venir más. Me deja en ridículo delante de los vecinos, pero no me escucha. Yo permanecía paralizada detrás de la verja de hierro, apretando la bolsa de la compra con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Cada palabra de Adrián era una puñalada directa a mi corazón. Resultaba que toda la amabilidad y el respeto que había fingido frente a mí eran solo una máscara. A mis espaldas, consideraba a mi padre, el hombre que había dado la vida a su esposa, como un paleto y un portador de mala suerte. Pero lo peor aún estaba por llegar. La ira de Adrián parecía no tener fin. Miró a mi padre, que tenía la cabeza gacha, y luego a una pequeña mancha de barro en el neumático, donde la rueda de la bicicleta de mi padre lo había tocado. Una idea enferma y cruel brilló en su mente. De acuerdo. Quiere disculparse, ¿verdad? Quiere pagarme, ¿no? Adrián esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa despectiva que helaba la sangre. Dinero sé que no tiene, así que haremos esto.
Arrodilés de aquí. Sí, arrodilés de justo aquí. Adrián señaló el suelo de baldosas, ardiente por el sol. Mi padre levantó la vista, desconcertado, sus ojos nublados llenos de confusión. ¿Qué has dicho, hijo? He dicho que se arrodille, gruñó Adrián, con los ojos desorbitados. Ha ensuciado mi coche. Ha arañado mi coche. Ahora se arrodilla y usa esa camisa que lleva puesta para limpiar el neumático y el arañazo. Límpielo hasta que brille, y entonces le perdonaré. Si no, no saldrá de esta casa. Llamaré a la Guardia Civil para que le detengan por vandalismo. Adrián. Hijo mío. Soy tu suegro. Tembló mi padre. Su voz se quebró, y 2 hileras de lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Miró a su yerno, no con ira, sino con una súplica, con una humillación infinita. Un padre de casi 70 años, arrodillándose ante su yerno, que tenía la edad de su hijo, para limpiarle el coche. ¿Había un dolor más grande? ¿Suegro? Un suegro estúpido y destructivo es como un extraño. Rápido, o quiere que llame a alguien para que le saque a rastras. Adrián no mostró compasión alguna, incluso dio una patada al suelo para intimidarlo. Mi padre, el hombre que nunca se había doblegado ante ninguna dificultad en su vida, ahora, por amor a su hija, por miedo a crear un problema que afectara la felicidad de mi familia, empezó a doblar las rodillas. El instante en que las rodillas de mi padre estaban a punto de tocar las baldosas ardientes fue el mismo instante en que mi corazón se hizo añicos y se convirtió en cenizas. La paciencia que había acumulado durante años se desvaneció por completo, reemplazada por un fuego de odio que ardía con furia. No podía seguir en silencio. No podía permitir que este hombre despreciable pisoteara a mi padre ni un segundo más. «Detente ahora mismo», grité. Un grito desgarrador que resonó en todo el vecindario. Tiré las bolsas al suelo y corrí como un torbellino hacia ellos. Adrián se sobresaltó y se giró. Al verme, con el rostro encendido y los ojos inyectados en sangre, mostró un atisbo de confusión, pero rápidamente recuperó su arrogancia. «Ah, has vuelto justo a tiempo, cariño. Ven a ver lo que ha hecho tu padre con mi coche. Nuevo y reluciente, y me lo ha destrozado. Educa a tu padre». No le dirigí ni una mirada a Adrián. Corrí para ayudar a mi padre a levantarse. Sus manos delgadas y huesudas estaban heladas a pesar del calor sofocante. Me miró balbuceando. «Alba, has vuelto». «Lo siento, hija. He estropeado el coche de tu marido. Tú no tienes la culpa de nada», dije con la voz ahogada, usando mi pañuelo para secar el sudor y las lágrimas de su rostro. Luego me giré bruscamente y miré a Adrián a los ojos. Mi mirada en ese momento debió de ser más afilada que cualquier cuchillo, porque le hizo retroceder un paso. ¿Qué le estabas obligando a hacer? Gruñí, pronunciando cada sílaba con una voz grave y aterradora. Yo solo le pedía que limpiara el coche. «Mira, está todo arañado. ¿No te da pena?» Adrián todavía intentaba justificarse, señalando el diminuto rasguño. ¿200.000 euros? Solté una risa amarga, cargada del más profundo desdén. Me acerqué a Adrián, paso a paso, acorralándolo contra la puerta del coche. «Adrián Martín, escúchame bien. ¿Recuerdas quién firmó el cheque para pagar este coche? ¿Recuerdas quién figura como titular en el contrato de compraventa? ¿O es que llevas tanto tiempo conduciéndolo, inflando tanto tu ego, que te has creído la fantasía de que es tuyo?» Adrián se quedó petrificado. Su rostro empezó a cambiar de color. Miró a su alrededor para ver si algún vecino estaba escuchando. Y luego bajó la voz. «¿Qué dices? Hablemos dentro de casa. No saques los trapos sucios en público». «No. Hoy voy a sacar tus trapos sucios para que todo el mundo los vea», grité, sin importarme ya ninguna apariencia. «Obligas a mi padre a arrodillarse para limpiarte el coche porque es caro, porque es tu coche. De acuerdo, pues déjame que te cuente la verdad». Saqué del bolso el juego de llaves de repuesto y pulsé el botón de desbloqueo. Un doble pitido sonó. Abrí la puerta del coche. Saqué la carpeta con la documentación que siempre guardaba en la guantera y se la arrojé a la cara a Adrián. «Mira bien. ¿Quién es el propietario del vehículo?» «Alba Jiménez. Soy yo. Este coche lo pagué yo. Es mi propiedad. Comprado antes de casarnos. Solo te lo presté para que pudieras presumir, para que te facilitara los negocios. Pero tú nunca has puesto ni un céntimo para comprarlo». Adrián se quedó inmóvil. El permiso de circulación cayó al suelo. Mi padre también me miraba, asombrado. Me giré hacia él. Le apreté la mano con fuerza y declaré:
con una voz que dejó a Adrián y a los vecinos curiosos que se asomaban completamente mudos. «Papá, no tienes que limpiar nada ni pagar nada. Ahora mismo. Voy a poner este coche de 200.000 euros a tu nombre. Es tuyo. Si quieres coger un martillo y destrozarlo, o prenderle fuego aquí mismo para desahogarte, tienes mi permiso. A ver quién se atreve a obligarte a arrodillarte nunca más». Mi declaración fue como un jarro de agua hirviendo arrojado directamente a la cara de Adrián. Su rostro pasó del rojo al blanco pálido, sin una gota de sangre. Comprendió que no estaba bromeando y que su pesadilla no había hecho más que empezar. ¿Cómo reaccionaría Adrián ante este golpe? ¿Qué artimañas usaría su codiciosa familia para recuperar el coche? ¿Y qué haría yo a continuación para proteger a mi padre? El permiso de circulación yacía abandonado sobre las baldosas calientes. El nombre Alba Jiménez, impreso en negrita, parecía burlarse de la arrogancia de Adrián. Se quedó petrificado, con los ojos desorbitados y la boca abierta, incapaz de articular palabra. Su aire prepotente de antes se había evaporado, dejando solo una vergüenza desnuda. Al mirar a Adrián en ese momento, los recuerdos de nuestros primeros años juntos volvieron a mí, amargos y dolorosos. Todos los que veían nuestro matrimonio decían con envidia que yo era una chica de pueblo con suerte, que había pescado un marido de la ciudad, un director con un coche de lujo. Nunca lo corregí, simplemente sonreía y lo dejaba pasar, porque amaba a Adrián y porque quería preservar su orgullo de hombre. Pero fue precisamente ese silencio cómplice el que alimentó al monstruo que era hoy. La verdad es que, antes de conocer a Adrián, yo ya era una empresaria de éxito en el sector de la exportación agrícola. Desde los 20 años había recorrido las fincas de Extremadura y Andalucía, comprando productos, negociando y finalmente montando mi propia empresa. El dinero que ganaba no provenía de trajes elegantes en oficinas con aire acondicionado, sino de mi sudor y mis lágrimas, de noches en vela en los mercados. Era rica, muy rica, pero vivía de forma sencilla. No me gustaba la ostentación. Seguía usando mi vieja moto y vistiendo de manera normal porque valoraba el esfuerzo del trabajo. Adrián, en aquel entonces, era solo un comercial mediocre en una empresa asociada. Tenía buena presencia, era elocuente, pero venía de una familia humilde y estaba obsesionado con las apariencias. Cuando empezamos a salir, a menudo se quejaba de que los socios comerciales lo menospreciaban por ir en una moto destartalada, que no tenía la imagen para cerrar grandes tratos. «Cariño, en estos tiempos la gente te juzga por tu apariencia. Tengo talento, pero cuando llego a una reunión con clientes bajándome de una moto, me presionan con los precios. Si tuviera un coche, aunque fuera uno normalito, me respetarían más». Al ver la frustración de mi novio, me ablandé. Ya estábamos planeando la boda. Pensé que el matrimonio era para toda la vida, que ayudar a mi marido era ayudarme a mí misma. Así que, un mes antes de la boda, saqué en silencio 200.000 euros de mi cuenta de ahorros personal, el dinero que había acumulado durante 7 años de duro trabajo, y encargué este Mercedes S450. Recuerdo perfectamente el día que recogimos el coche. Adrián temblaba de emoción, acariciando el volante como si fuera un tesoro. Me preguntó: «¿De dónde has sacado tanto dinero? ¿Has pedido un préstamo?». Yo solo sonreí y le dije: «Es dinero que he ahorrado. Y mis padres en el pueblo vendieron unas tierras y me dieron un poco más. Lo compré para que lo uses en tus negocios. Tú úsalo sin preocuparte». Cometí el que más tarde descubriría que fue el mayor error de mi vida. Le di a Adrián el uso exclusivo del coche, permitiéndole decir en todas partes que era suyo. Yo me quedé en un segundo plano, desempeñando el papel de una esposa dócil y ama de casa, gestionando mi negocio a distancia para que Adrián pudiera brillar. Quería que tuviera confianza en sí mismo, pero nunca imaginé que esa confianza se transformaría en arrogancia e ingratitud. Conduciendo un coche de 200.000 euros, Adrián fue aclamado por todos como un empresario de éxito. Poco a poco, olvidó quién había pagado realmente por él. Empezó a creer que el coche era un reflejo de su estatus, algo que lo separaba de la clase humilde a la que originalmente pertenecía. Y, dolorosamente, utilizó ese estatus ficticio para despreciar a mi familia. Adrián odiaba ir a mi pueblo. Se quejaba de que los caminos de tierra ensuciaban las llantas de su coche de lujo. Se quejaba de que mi casa olía a paja y a corral. Cada vez que mis padres nos enviaban algo, Adrián arrugaba la nariz como si oliera algo podrido. Una vez, mi madre nos envió una docena de huevos de oca y un manojo de hierbas silvestres. Adrián, al volver del trabajo y ver la bolsa en un rincón de la cocina,
La pateó directamente a la basura. ¿Por qué traes esta basura a casa? Los huevos huelen mal, y las hierbas están llenas de tierra y bacterias. Esto es una villa de lujo, no un vertedero para que tus padres nos envíen sus sobras. Esa vez discutí acaloradamente con él. Se disculpó, diciendo que había sido un accidente, que estaba estresado por el trabajo. De nuevo, mi corazón blando le perdonó, pero no sabía que ese desprecio ya estaba arraigado en su ser. Consideraba a mis padres como campesinos pobres y miserables que se aprovechaban de su yerno rico. No tenía ni idea de que esos mismos campesinos le habían dado a su hija cientos de miles de euros para comprar el estatus del que él ahora presumía. Y hoy, ese desprecio había llegado a su punto culminante. No solo había insultado, sino que había pisoteado la dignidad de mi padre. Al ver a mi padre allí con su ropa marrón gastada, sus viejas alpargatas, junto al lujoso y brillante coche, sentí un contraste doloroso. Ese coche había sido un símbolo del amor y el sacrificio que le había dedicado a mi marido. Ahora, se había convertido en la herramienta que él usaba para humillar a mi padre. Se había convertido en el monstruo que devoraba la humanidad de Adrián. Adrián recogió el permiso de circulación, con las manos temblorosas. Me miró, intentando aferrarse a la última pizca de autoridad. ¿Pero qué dices? Aunque el coche esté a tu nombre, es un bien ganancial. Estamos casados. Tu dinero también es mi dinero. No intentes amenazarme con los papeles. Yo soy el que trae el dinero a esta casa. ¿El que trae el dinero? Estallé en una carcajada. Una risa seca que resonó bajo el sol. Adrián, ¿llevas tanto tiempo interpretando el papel de director que has olvidado quién eres en realidad? Tu sueldo es de 2.000 euros. El dinero para tus gastos, la gasolina, las comidas de negocios y tu ropa de marca se lleva 1.800. Los 200 que me das apenas cubren la factura de la luz. Esta casa la compré yo antes de casarnos. Este coche lo compré yo antes de casarnos. ¿Qué has aportado tú aquí, aparte de tu cuerpo y tu ego inflado? Expuesto tan crudamente, la vergüenza de Adrián se convirtió en ira. Perdió la compostura, y su naturaleza violenta salió a la luz. Se abalanzó sobre mi padre, y lo agarró por el cuello de la camisa con fuerza. Maldita sea, todo es por tu culpa, por culpa de este viejo chocho. Por él mi mujer y yo discutimos. Lárgate. Lárgate de mi vista ahora mismo. No creas que porque tu hija tiene algo de dinero puedes venir aquí a darte aires. En esta casa, el jefe soy yo. Adrián lo empujó con tal fuerza que mi padre tropezó y cayó de espaldas sobre un rosal lleno de espinas. El grito ahogado de mi padre resonó cuando las afiladas espinas se clavaron en su frágil piel. ¡Papá!, grité, sintiendo como si alguien me estrujara el corazón. Mi padre yacía allí, sujetándose el brazo que sangraba, pero aún así balbuceaba. Adrián, hijo, me voy. Me voy ahora mismo. No te enfades con tu mujer. Incluso en ese momento, mi padre seguía preocupado por mí. Temía que mi marido me odiara. Esa abnegación, ese sufrimiento silencioso, avivó el fuego de mi ira hasta su punto máximo. Quemó cualquier resto de afecto matrimonial que quedaba. Ya no era la esposa sumisa. En ese momento, solo era una hija protegiendo a su padre de las garras de una bestia. Me acerqué a él, rápida como el viento, y aparté con fuerza la mano de Adrián del cuerpo de mi padre. Cuando se giró para amenazarme con el puño, concentré toda mi fuerza, toda la frustración y el dolor acumulados durante 4 años. En mi mano derecha. Zas. Un sonido agudo, nítido y definitivo, resonó. La bofetada fue tan fuerte que la cabeza de Adrián se giró bruscamente, dejando la marca de mis 5 dedos impresa en rojo vivo en su cuidado rostro. El espacio pareció congelarse. El canto de las cigarras en los árboles se detuvo. Incluso los vecinos que cotilleaban desde sus puertas contuvieron la respiración. Adrián se llevó la mano a la cara, mirándome con los ojos desorbitados, como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Su esposa, la que siempre decía, sí, cariño, claro, cariño, acababa de abofetearle. ¿Tú te atreves a pegarme?, gruñó Adrián, con la voz temblorosa de ira. Pegarte es poco, le respondí mirándole fijamente, sin vacilar. Esta bofetada te la doy en nombre de tus padres para enseñarte a ser persona. Tienes estudios, vistes trajes de miles de euros, pero tu catadura moral es más barata que el trapo con el que querías limpiar el coche. Me giré para ayudar a mi padre a levantarse. Limpié el polvo de su ropa y examiné con cuidado los arañazos de su brazo. La sangre seguía brotando de las heridas de las espinas.
Sentí un nudo en el estómago. Lo acompañé hasta un banco de piedra, y luego me enfrenté de nuevo a Adrián, señalando el reluciente Mercedes. Te duele mucho este coche, ¿verdad? Lo tratas como a un rey. Obligas a mi padre a arrodillarse para limpiarlo, ¿no es así? Adrián seguía sujetándose la cara, resentido. ¿Y qué? Lo que duele se siente. Como a ti el dinero te llueve del cielo, no lo aprecias. Yo me mato a trabajar. ¡Cállate!, grité, cortando su sarta de mentiras. Escúchame bien. Este coche está a mi nombre. El dinero es mío. Según la ley, tengo pleno derecho a disponer de él. Y ahora mismo, en este preciso instante, declaro que le regalo este coche a mi padre. Adrián se quedó estupefacto. ¿Estás loca? ¿Qué demonios estás diciendo? No estoy loca. Estoy muy cuerda. Saqué mi teléfono. Marqué el número del abogado de mi empresa. Sergio. Sergio. Necesito que traigas los documentos de donación de un bien a mi casa. Urgentemente. Sí. Ahora mismo. Quiero poner el Mercedes S450 a nombre de mi padre. Jacinto Jiménez. Colgué y lancé una mirada desafiante a Adrián. ¿Has oído? En 15 minutos el abogado estará aquí. Los trámites se completarán hoy mismo. Desde el momento en que firme ese papel, este coche será propiedad del señor Jacinto Jiménez. Me volví hacia mi padre, cogiendo su mano temblorosa y hablando en voz alta para que Adrián escuchara cada palabra. Papá, este coche ahora es tuyo. Tienes todo el derecho a decidir qué hacer con él. Si quieres, lo vendes y te quedas el dinero para tu jubilación. Si no te gusta, si te molesta porque te ha hecho caer, coge un martillo y destrózalo. O préndele fuego y conviértelo en cenizas si quieres. Te lo regalo para que te diviertas quemándolo. A ver quién se atreve a impedirte destruir tu propia propiedad. Mi padre estaba en shock. Alba, hija, ¿qué haces? Un coche tan caro. Es un desperdicio. Yo no lo quiero. Tienes que aceptarlo, insistí, con lágrimas en los ojos pero con la voz firme. Quiero que ese individuo sepa que para mí, tu honor, una sola gota de tu sangre, vale 1000 veces más que este montón de chatarra. Si él considera que el coche es su vida, dejaré que tú pisotees esa vida suya. Adrián entró en pánico de verdad. No temía que le pegaran, pero temía perder el coche. Ese coche era su herramienta de trabajo, su imagen. Sin él, ¿con qué iba a impresionar a sus socios? ¿Con qué iba a salir con sus amigos de la alta sociedad? Sin él, volvería a ser el comercial mediocre con una moto destartalada. Alba, tranquilízate, se acercó Adrián. Su tono de voz cambió drásticamente, pasando de la arrogancia a la súplica. Si hay problemas, los resolvemos en casa. Si haces esto, me estás matando. Mañana tengo una reunión importante. Necesito el coche para ir a ver a los clientes. Eso es tu problema, le aparté la mano con frialdad. Puedes ir en taxi, en Uber o a pie. Es tu decisión. Pero este coche, si a mi padre le apetece, lo conduce él. Y si no, lo destruye. Ya no tienes derecho a tocarlo. ¿Dónde están las llaves? Dámelas. No, no te las doy. Adrián retrocedió, agarrándose el bolsillo del pantalón. No puedes hacer esto. Si mi madre se entera, no te lo perdonará. Ah, ¿ahora sacas a tu madre para amenazarme? Me reí. Llámala. Llama a toda tu familia. Que vengan aquí y vean si, después de saber que has obligado a tu suegro a arrodillarse para limpiar un coche, todavía tienen la cara de defenderte. Adrián apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre. Sabía que yo era capaz de hacerlo. Miró el coche, luego a mi padre, y un cálculo despreciable volvió a formarse en su oscura mente. No podía permitirse perder ese coche. De repente, se lanzó hacia el asiento del conductor, intentando meterse en el coche para arrancar y huir. Planeaba esconder el coche antes de que llegara el abogado. ¿A dónde crees que vas? Ya había previsto esa jugada. Me interpuse rápidamente delante de la puerta. «Apártate. ¿Estás loca?», rugió Adrián, levantando la mano para empujarme. Justo en ese momento, otro coche negro se detuvo con un chirrido de frenos en la entrada. La puerta se abrió, y Sergio, el abogado, bajó acompañado de 2 guardaespaldas altos y fornidos. «¿Qué ocurre, Alba?», preguntó Sergio, observando la caótica escena. «Sergio, llegas justo a tiempo», me recompuse y señalé a Adrián. «Este hombre está intentando apropiarse indebidamente de un bien personal mío. Ayúdame a retenerlo para formalizar la donación». Los 2 guardaespaldas se acercaron inmediatamente,
cruzando los brazos frente a Adrián. Él los miró, luego a mí, con el rostro pálido como la cera. Sabía que había perdido la batalla, pero la tragedia no había terminado. Justo cuando la tensión era máxima, el sonido estridente de la bocina de una moto se escuchó en la calle. Una mujer de mediana edad, con el rostro cubierto de un maquillaje llamativo, se bajó de un taximoto y entró como un huracán. Era Pilar, mi suegra, y con ella venía Nerea, mi cuñada, conocida por su lengua afilada. Por el amor de Dios, sinvergüenza. ¿Te atreves a llamar a matones para pegar a tu marido y robarle el coche?, gritó Pilar, su voz chillona taladrando los tímpanos. ¿Dónde está Adrián? Hijo, ¿cómo permites que te intimide así? Ese coche es tuyo. ¿Quién se atreve a dárselo a ese viejo cateto? La llegada de Pilar y Nerea fue como echar un bidón de gasolina al fuego que ya ardía con furia frente a la villa. El ambiente, ya sofocante por el calor del mediodía, se volvió aún más tenso, casi irrespirable. Pilar, mi suegra, una mujer famosa en el vecindario por su boca de pregonera y su carácter altivo, avanzó a grandes zancadas, apartó de un manotazo al guardaespaldas que intentaba detenerla y se plantó en medio del patio con las manos en las caderas. Sus ojos, perfilados con un trazo grueso y afilado, pasaron de mí a mi padre y se detuvieron en Adrián, que seguía sujetándose la cara. «Ay, hijo mío, ¿quién te ha pegado así? Con la cara hinchada de esa manera no vas a poder hacer negocios», chilló Pilar, tocando el rostro de Adrián antes de girarse bruscamente hacia mí, apuntándome con un dedo cargado de anillos de oro. «Alba, ¿te has vuelto loca? ¿Te atreves a pegar a tu marido y a llamar a una banda de matones para amenazarle? Esta casa es un manicomio». La miré, sintiendo una profunda sensación de hastío. Respondí con calma. «Mire bien, suegra. Este es mi abogado y personal de seguridad. No son matones. Y si he pegado a mi marido, ha sido con motivo. Pregúntele a su querido hijo lo que le ha hecho a mi padre». Adrián, al ver llegar a su madre y a su hermana, pareció recuperar fuerzas. Apartó la mano de su cara y señaló a mi padre, que estaba encogido en el banco de piedra. «Mamá, mira, este viejo cateto me ha destrozado el coche de 200.000 euros. Cuando le he pedido explicaciones, tu nuera se ha puesto violenta y encima quiere regalarle el coche a él, diciendo que lo queme si quiere». Nerea, mi impulsiva cuñada, al oír esto, saltó como un resorte. Corrió a tocar el minúsculo arañazo en el lateral del coche y gritó como si lo hubieran siniestrado. «Dios mío, un arañazo tan profundo. Esto ya no es un coche. Adrián, hermano, reparar esto en el taller oficial costará un dineral. Y al perder la pintura original el coche se devalúa muchísimo. De valer 200.000 euros. Ahora no te darán ni 150.000. Luego se giró hacia mi padre con una mirada de desprecio, torciendo los labios. «Vaya, vaya, típico de la gente de pueblo, con los pies llenos de barro, sin mirar por dónde andan. ¿Sabe usted que este coche vale más que su pueblo entero? Ni vendiendo su casa, sus tierras y su pellejo de viejo podría pagar esta reparación». «Nerea, cierra la boca ahora mismo», grité, la sangre subiéndome a la cabeza. «Es mi padre. No tienes ningún derecho a insultarle». «Pues lo digo», replicó Nerea, envalentonada por el apoyo de su madre. «Eres mi cuñada. Pero te comportas como una extraña. Tu marido se mata a trabajar para comprarse un coche. Tu padre viene del pueblo y se lo destroza. Y en lugar de disculparte, lo defiendes. De tal palo, tal astilla. Vaya par de paletos destructivos». Pilar se unió a su hija, su voz resonando para que todos los vecinos que se asomaban por las ventanas la oyeran. «Nerea tiene razón. ¿Te crees que por haber puesto algo de dinero para esta casa tienes derecho a todo? Adrián es el hombre, el cabeza de familia, el que cierra tratos de millones. El coche es su imagen. Si tu padre lo ha estropeado, es normal que le pida responsabilidades. Con obligarle a arrodillarse para limpiarlo ha sido hasta blando. Si fuera yo, lo habría echado a la calle a pedir limosna». Me quedé atónita. No podía creer lo que oía. Resultaba que el acto de Adrián de obligar a mi padre a arrodillarse no había sido un impulso del momento, sino que provenía de una mentalidad podrida y clasista compartida por toda su familia. Para ellos, mi padre no era una persona, no era su consuegro, sino un ser inferior, un indigente que no merecía respeto. Mi padre estaba allí sentado, escuchando cada insulto de su consuegra, mientras las lágrimas corrían por su rostro curtido. Se encogió aún más. Sus manos callosas se retorcían, sus hombros delgados temblaban. No se atrevía a levantar la cabeza,
como si realmente fuera un criminal. ¡Cállese! Me interpuse delante de mi padre, fulminando con la mirada a la madre y sus 2 hijos. No hacen más que hablar de millones y de estatus, pero su catadura moral no llega ni a la de un animal. Dicen que mi padre es pobre. Es verdad, mi padre es pobre en dinero, pero es 1000 veces más rico en dignidad que una panda de parásitos como ustedes. ¿A quién llamas parásito? Adrián se abalanzó para pegarme, pero el guardaespaldas de Sergio se interpuso, bloqueándolo con su brazo musculoso y haciéndolo retroceder. Solté una risa amarga y continué con mi furia. Lo digo por ustedes. Suegra, dice que su hijo es el cabeza de familia que gana millones. ¿Sabe de quién es el dinero que gasta cada mes en caprichos, donaciones a la iglesia y ropa? Es mío. Nerea, dices que eres empresaria. Pero ¿de dónde sacaste el capital inicial? Tu hermano lo cogió de mi dinero a escondidas para dártelo. Viven de mí, me chupan la sangre, usan mi dinero para construir una fachada de lujo, y luego se giran para morder a mi padre, para despreciarlo por ser pobre. Mientes. Mi hijo es director, balbuceó Pilar, con la cara roja de vergüenza. ¿Director? Ya, grité, arrancando su máscara de mentiras. Un director de pacotilla con un sueldo de miseria, que hasta para echar gasolina tiene que pedirle dinero a su mujer. Este coche lo compré yo, esta casa la compré yo, hasta los calzoncillos que lleva puestos su querido hijo los pagué yo con el sudor de mi frente. ¿Con qué derecho se atreven a sermonear a mi padre? La cruda verdad, expuesta a la luz del día, dejó a la familia de Adrián sin palabras. Nerea boqueaba, Pilar tartamudeaba, y Adrián, humillado, solo podía bajar la cabeza, pero la desvergüenza de los codiciosos no tiene límites. Tras unos segundos de estupor, Pilar se tiró al suelo y comenzó a lamentarse a gritos. «Ay, vecinos, vengan a ver». La nuera insulta a su suegra, calumnia a su marido. Se cree que por tener dinero puede pisotear a la familia política. Desagradecida. Sinvergüenza, le diré a Adrián que te deje ahora mismo. ¿Dejarme? ¿Cree que me muero por un marido tan despreciable como él? La miré con lástima. Lo dejaré, sí, pero antes de irme, recuperaré todo lo que es mío. Empezando por este coche. Me volví hacia Sergio. Sergio, ¿dónde están los papeles? Firmo ahora mismo. Al oír la palabra, firmar, Adrián levantó la cabeza. Aterrorizado. Sabía que no bromeaba. Perder el coche era perderlo todo. Corrió hacia mí y me agarró del brazo. Alba. No te enfades. Mi madre es mayor. No sabe lo que dice. No lo hagas. Ponerlo a su nombre es un lío. Suéltame. Le aparté la mano. Ya no tienes voz ni voto aquí. En ese momento Nerea también se abalanzó, intentando arrebatarle los documentos al abogado. No firmes. Es el coche de mi hermano, ladrona. El guardaespaldas la miró con severidad y con un ligero empujón la hizo caer sobre el césped. Ella se puso a gritar. «Ah, me ha pegado. Policía, que alguien lo detenga». Mi padre, que había permanecido en silencio en el banco de piedra todo este tiempo, con la cabeza gacha, abrazando la cesta de mimbre con las naranjas y los huevos, parecía una estatua vieja y desgastada, fuera de lugar en medio de ese lujo y esa crueldad. Lo había oído todo, lo había entendido todo. Comprendía que su presencia era la causa de que su hija tuviera que luchar, de que su familia estuviera en conflicto. Comprendía que su pobreza era un crimen a los ojos de esa gente de ciudad. Al ver a Nerea en el suelo y a Pilar llorando a gritos, mi padre se levantó temblando. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un fajo de billetes envuelto cuidadosamente en varias capas de plástico y papel de periódico. Era el dinero que había sacado de la venta de la última cosecha y de un ternero que había criado. Quería dármelo para que comprara leche para mi hijo. Se acercó a Adrián, con las manos temblorosas, y le ofreció el fajo de billetes. «Adrián, hijo, toma». Su voz era ronca y ahogada. «Aquí hay 200 euros. Es todo lo que he podido ahorrar. Cógelo para arreglar el coche. Lo que falte, me lo apuntas. A la vuelta venderé la piara de cerdos y el olivar. Te enviaré el resto. Pero por favor, no te enfades más con tu mujer». Adrián miró el fajo de billetes arrugados. Un olor a sudor y a tierra emanaba de ellos. Lejos de conmoverse, mostró una expresión de asco. Retrocedió un paso, agitando la mano delante de su nariz. «Guárdese esa calderilla maloliente. ¿200 euros? Con eso no compra ni un tornillo de mi coche. ¿Me está dando una limosna?» Pilar también intervino.
Vaya, 200 euros. ¡Qué fortuna! Nosotros nos gastamos eso en una sola cena. Guárdeselo para sus medicinas. No vaya a ser que se muera aquí y le cause un problema a mi hijo. Mi padre se quedó petrificado, con el dinero todavía suspendido en el aire. Miró a su yerno, a su consuegra, y luego a mí. Sus ojos reflejaban un dolor y una desesperación infinitos, pero también un amor inmenso por su hija. Se giró hacia mí, intentando forzar una sonrisa desdentada y torcida. Alba, hija. Ya está. Me vuelvo al pueblo. No discutas con tu marido y tu suegra por mi culpa. Las mujeres casadas deben seguir a sus maridos. Una retirada a tiempo es una victoria. Yo soy viejo. Puedo soportarlo. No hagas de esto un escándalo, que la gente se reirá de ti. Dicho esto, se agachó para cargar la pesada cesta sobre su hombro. Su figura delgada, con la espalda encorvada por el peso de los años y de la vida, se dirigió con paso lento hacia la puerta. Pretendía caminar hasta la estación de autobuses, huir de ese lugar lujoso pero desalmado, para devolverle a su hija una paz ficticia. Al ver la espalda encorvada de mi padre, sentí un dolor que me partía el alma. Recordé cuando era niña, y él me llevaba a cuestas por los caminos embarrados para ir a la escuela. Recordé las noches en que se quedaba despierto abanicándome cuando se iba la luz. Mi padre había sacrificado su vida entera para que yo llegara a donde estoy hoy. Y ahora que era rica, ¿iba a permitir que sufriera esta humillación? No. No podía ser una hija tan desagradecida. Si dejaba que mi padre saliera por esa puerta hoy con esa herida y esa humillación, viviría el resto de mi vida con remordimientos. Y no sería diferente de esa gente desalmada. «Papá, no te vayas», grité, corriendo a abrazarlo por la espalda. Mis lágrimas empaparon su vieja camisa marrón. «No te vas a ir a ninguna parte. Esta es mi casa, y mi casa es también tu casa». Mi padre se giró y me acarició el pelo, con los ojos llorosos. «Hija, suéltame. Vuelvo al pueblo. Allí se está más a gusto». «No». Con determinación, le quité la cesta del hombro y se la di a uno de los guardaespaldas. Agarré con fuerza la mano de mi padre y me giré para enfrentarme a la familia de Adrián, que nos miraba atónita. Ya no lloraba. Toda la debilidad había desaparecido, dejando solo la frialdad y la determinación de una mujer dueña de su vida. Hoy mi padre no se va a ninguna parte. Se quedará aquí, en esta casa. Dormirá en la cama más cómoda y comerá los mejores manjares. Es el dueño de ese coche y también es el padre de la dueña de esta casa. Fulminé a Adrián con la mirada y gruñí, palabra por palabra. Y ustedes, la familia de este señor, lárguense inmediatamente de mi propiedad. ¿Qué? ¿Echas a tu suegra y a tu marido de casa? Pilar boqueaba, incrédula. Sí. Esta casa está a mi nombre. Es un bien privativo mío, comprado antes del matrimonio. No tienen ningún derecho a estar aquí. Les invito a salir para que pueda cerrar la puerta. No quiero que mi padre tenga que seguir viendo sus caras hipócritas. Alba, te estás pasando, gritó Adrián, intentando abalanzarse sobre mí. Hice una seña a Sergio. Los dos corpulentos guardaespaldas se interpusieron inmediatamente, formando una barrera infranqueable entre mi familia política y yo. Por favor, salgan, o nos veremos obligados a usar la fuerza. Ya verás. Te voy a denunciar, te voy a hundir, gritaba Pilar mientras era escoltada hacia la puerta. Nerea también montaba un escándalo, pero no podía con la fuerza de los guardaespaldas. Adrián me lanzó una última mirada de odio e impotencia antes de ser empujado también. ¡Clang! La puerta de hierro se cerró de golpe justo delante de sus narices, cortando de raíz el ruido y los insultos. El patio recuperó la calma. Me giré hacia mi padre, y vi que todavía temblaba de miedo. Entremos en casa, papá. Hace mucho sol aquí fuera. Lo ayudé a subir los escalones, dejando atrás a esos seres codiciosos que golpeaban la puerta y gritaban en vano. Llevé a mi padre al fresco salón. Le serví un zumo de naranja, pero sabía que la tormenta aún no había amainado. Detrás de esa puerta, las bestias heridas estaban tramando planes aún más viles para vengarse. Y lo más importante, tenía que cumplir mi promesa de inmediato, para que mi padre se sintiera seguro, y para darle a Adrián una lección que no olvidaría jamás. Sergio, manos a la obra. Redacta el contrato de donación ahora mismo, le dije al abogado, con la mirada fija en el Mercedes que brillaba en el patio. El aire acondicionado del salón creaba un ambiente fresco y agradable, en marcado contraste con el sol abrasador que castigaba el patio, donde Adrián y su familia seguían varados tras la puerta de hierro cerrada.
Acomodé a mi padre en el suave sofá de cuero. Le serví un zumo de naranja y luego asentí a Sergio, el abogado. Él entendió la señal. Abrió su maletín y sacó un portátil y una pequeña impresora portátil. El tecleo rítmico resonó en la habitación. Un sonido seco que, sin embargo, tenía el peso de una sentencia en ese momento. Alba, ya he redactado el contrato de donación. El bien donado es el vehículo marca Mercedes-Benz, modelo es 450, matrícula tal. La donante es la señora Alba Jiménez, y el donatario es el señor Jacinto Jiménez. Por favor, revisa las cláusulas una última vez y firma. Tomé el papel, aún caliente por la tinta, y repasé rápidamente el texto. Todo era correcto. Sin dudarlo, tomé el bolígrafo y estampé una firma decidida en el espacio de la donante. Luego, le pasé el contrato y el bolígrafo a mi padre. Papá, firma aquí. En cuanto firmes, este coche será tuyo para siempre. Mi padre cogió el bolígrafo. Su mano callosa temblaba visiblemente. Miró el papel y luego la ventana, donde se vislumbraba la silueta del coche negro. Él, que se había pasado la vida trabajando la tierra, cuyo bien más preciado había sido un pequeño tractor y un olivar, de repente, se encontraba a punto de poseer un trozo de metal valorado en 200.000 euros. El miedo y la ansiedad se reflejaban en sus ojos nublados. Alba, hija, ¿y si lo dejamos? Yo no sé conducir. Además, un coche tan caro. Si le pasa algo, dudó, intentando devolverme el papel. Le apreté la mano con firmeza y lo miré a los ojos con determinación. Papá, no necesitas saber conducir, ni tienes que tener miedo a que se estropee. No te lo dono para que lo uses, sino para que tengas el poder de decidir sobre él, para que, a partir de hoy, nadie, ni siquiera yo, pueda humillarte o despreciarte por culpa de este coche. Firma, por tu honor y por el respeto que quiero recuperar para nosotros. Mis palabras lo conmovieron. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Comprendió que no lo hacía por dinero, sino para lavar la humillación que acababa de sufrir. Respiró hondo y con mano temblorosa firmó Jacinto Jiménez. Su caligrafía, torpe e irregular, la de un hombre con pocos estudios, contenía sin embargo el peso de una dignidad recién restaurada. Sergio procedió a compulsar los documentos y a finalizar el trámite notarial allí mismo, ya que su despacho ofrecía servicios de notaría móvil. Listo. Enhorabuena, don Jacinto, dijo Sergio, entregándole la carpeta con los documentos legales a mi padre. Mientras tanto, fuera, Adrián vivía los momentos más angustiosos de su vida. Se asomaba por las rendijas de la verja, intentando ver el interior. Cuando vio que mi padre y yo firmábamos el papel y que Sergio estampaba el sello rojo, fue como si le hubieran arrancado el alma. Empezó a aporrear la puerta y a tocar el timbre frenéticamente. Alba. Alba, abre. No firmes. Por favor. No firmes. Sus gritos desesperados llegaban hasta el salón. Con total tranquilidad, tomé el mando a distancia y pulsé el botón de apertura. La puerta se deslizó lentamente. Adrián entró como un torbellino, sudoroso y demacrado, pero no se atrevió a abalanzarse sobre los papeles, porque los dos imponentes guardaespaldas se interpusieron en su camino. ¿Has firmado? ¿De verdad has firmado?, preguntó Adrián, mirando el contrato en manos de mi padre, con la voz quebrada y los ojos llenos de desesperación. Sí, he firmado. Papel blanco, tinta negra y sello rojo, dije, mostrándole el documento. A partir de este momento, el Mercedes ya no tiene nada que ver conmigo ni contigo. Es propiedad legal del señor Jacinto Jiménez. Adrián se tambaleó y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Miró el coche en el patio con la misma angustia con la que se mira a un ser querido en el corredor de la muerte. Para él, ese coche era más que un medio de transporte. Era su fuente de ingresos, su imagen, la armadura que ocultaba su vacío interior. Mañana tenía una reunión crucial para firmar un contrato con un socio extranjero. Les había presumido de que los recogería en su lujoso coche privado. Había construido una imagen de empresario rico y exitoso para ganarse su confianza. Si mañana aparecía en un taxi o un Uber, su fachada se derrumbaría, el contrato se cancelaría y su reputación quedaría por los suelos. Además, Adrián había usado el coche como garantía de confianza para pedir dinero prestado a amigos y colegas para sus gastos extravagantes. La gente le prestaba dinero porque lo veían conducir un coche de lujo. Ahora, sin el coche, sus acreedores lo mirarían con otros ojos. Alba, me has arruinado. Sabes que mañana tengo que reunirme con el señor Davis.
Un contrato de 1.000.000 de euros. Sin el coche. Me despreciará. Cancelará el contrato. Estás destrozando la carrera de tu marido, gritó, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. ¿Tu carrera? Me reí con desdén. Una carrera construida sobre mentiras, apariencias, y el dinero de tu esposa, está destinada a derrumbarse tarde o temprano. Te preocupa que tus socios te desprecien. Y cuando tú despreciaste a mi padre, pensaste en sus sentimientos, pero él es un campesino, no necesita esa clase de orgullo. Yo soy un director, necesito una imagen. Espetó Adrián, revelando su pensamiento más arraigado y miserable. Esa frase fue la gota que colmó el vaso. Incluso al borde del abismo, no podía desprenderse de su repugnante arrogancia. «Fuera», le señalé la puerta. «No quiero oír ni una palabra más de tu sucia boca». Adrián se dio cuenta de su error. Miró a mi padre, que sostenía los papeles del coche, y luego a mí, que lo miraba con frialdad. Comprendió que la dureza no le serviría de nada. Necesitaba el coche, a cualquier precio, al menos hasta mañana. En un instante, su expresión cambió radicalmente. Pasó de la furia y la desesperación a una actitud sumisa y arrepentida. Comenzó a representar la que, en su opinión, sería la mejor actuación de su vida, la del yerno arrepentido. Respiró hondo y de repente se arrodilló en medio del salón. El golpe de sus rodillas contra el suelo de mármol resonó con fuerza. Se arrastró de rodillas hasta mi padre y abrazó sus piernas calzadas con viejas alpargatas. «Papá, lo siento. Le pido perdón 1000 veces». Comenzó a llorar, con lágrimas que brotaban como un manantial. «Fui un imbécil. La presión del trabajo me nubló el juicio, y me porté como un canalla con usted. Soy un yerno despreciable, merezco lo peor. Pégueme, papá, insúlteme, pero por favor no se enfade conmigo». Mi padre, un hombre bueno y sencillo, nunca había presenciado algo así. Ver a su yerno, el mismo que momentos antes le había obligado a arrodillarse, ahora postrado a sus pies, llorando desconsoladamente, le ablandó el corazón. «Hijo, levántate. Un hombre hecho y derecho no debería arrodillarse». Así dijo, intentando ayudarlo a incorporarse, pero Adrián se negó a levantarse. Levantó sus ojos enrojecidos hacia mi padre y dijo con voz ahogada: «No. Si no me perdona, me quedaré aquí arrodillado hasta morir. Papá, sé que me quiere, y que quiere a Alba. Acepte el coche si quiere, pero déjeme usarlo prestado para trabajar y mantener a mi familia. Le prometo que a partir de ahora lo trataré como a un verdadero padre. Lo cuidaré como se merece». Mientras hablaba, me miraba de reojo para tantear mi reacción. Estaba apelando a la compasión de mi padre, esperando que se ablandara y le diera las llaves. Sabía que mi padre era de los que perdonan a quien se arrepiente, y, efectivamente, mi padre se giró hacia mí con expresión dubitativa. «Alba, hija, tu marido reconoce su error». Quizás, al ver la patética actuación de Adrián, sentí una profunda repulsión. Si hubiera sido la de antes, quizás le habría creído, pero después de la bofetada y de presenciar la desvergüenza de toda su familia, conocía demasiado bien su verdadera naturaleza. «Papá, no le creas», dije con frialdad, cortando la vacilación de mi padre. «Alba, no seas tan rencorosa. Me he arrodillado para pedirle perdón a tu padre. ¿Qué más quieres?» «Estoy arrepentido de verdad», gritó Adrián, fingiendo estar ofendido. «¿Arrepentido de verdad?» Esbocé una sonrisa irónica. Me acerqué al mueble del televisor y cogí el mando. «Adrián Martín, actúas muy bien. Si no fuera tu esposa, hasta yo te habría creído. Pero, por desgracia para ti, tengo cámaras de seguridad por toda la casa, incluida la entrada, y son cámaras que graban el sonido con total claridad». El rostro de Adrián cambió de color. Soltó las piernas de mi padre y balbuceó: «¿Qué vas a hacer?» «Voy a mostrarte tu verdadera cara, la de hace apenas 5 minutos». Pulsé un botón. La pantalla del televisor de 65 pulgadas se encendió, conectándose a los datos de la cámara de seguridad de la entrada. Retrocedí la grabación hasta el momento en que cerré la puerta, echando a su familia, y entré en casa con mi padre para hacer los trámites con el abogado. En la pantalla, después de cerrarse la puerta, Pilar y Nerea seguían allí, insultando. La imagen y el sonido eran nítidos. «Mamá, deja de gritar. Me vas a dejar sordo. Si la cabreas más, lo pondrá a su nombre de verdad y lo perderemos todo», se oía la voz de Adrián en el vídeo. Irritada,
sin rastro de arrepentimiento. ¿Y qué piensas hacer? ¿Dejar que esa arpía se quede con el coche? Replicaba la voz chillona de Pilar. Adrián, en el vídeo, se frotaba la cara, con una mirada calculadora y astuta. Ahora solo queda una opción. Voy a entrar. Me arrodillaré y le lloraré al viejo. Ese paleto de pueblo es tonto. En cuanto me vea llorar se ablandará. Mamá, tú y Nerea iros a casa. Yo representaré el papel de víctima. En cuanto le sonsaque las llaves y los papeles, los echaré a los dos a la calle. Y entonces, esa Alba se va a enterar de quién soy yo. Más te vale actuar bien. No vayas a perder un coche de 200.000 euros. En cuanto lo recuperes, avísame. Iré y le arrancaré los pelos a esa sinvergüenza. El vídeo terminó. La habitación se sumió en un silencio sepulcral. Adrián, todavía arrodillado, estaba rígido como una estatua de piedra. No podía creer que sus cálculos más sucios hubieran sido grabados y reproducidos frente a la misma persona a la que intentaba engañar. Mi padre miró la pantalla fijamente. Luego bajó la vista hacia el yerno arrodillado a sus pies. En sus ojos ya no había duda ni compasión, sino una profunda decepción y un dolor inmenso. Apartó temblorosamente la pierna de las manos de Adrián, como si temiera contaminarse. Miserable. Eres un monstruo, dijo mi padre, con la voz quebrada por la indignación. Abrazó con fuerza los papeles del coche, como si protegiera su última pizca de dignidad. ¿Pretendías engañarme? ¿Recuperar el coche y luego echarme? Soy viejo, pero no estoy ciego ni sordo. Miré a Adrián. La sonrisa en mis labios era más fría que el hielo. ¿Y bien, yerno ejemplar? ¿Tienes algo que decir en tu defensa? El paleto de pueblo es tonto, ¿eh? Lástima que ese paleto de pueblo tuviera una hija que no es tonta en absoluto. Adrián supo que no tenía escapatoria. Su máscara había sido arrancada de la manera más humillante. Se levantó lentamente, su actitud sumisa reemplazada por la verdadera cara de un hombre acorralado, lleno de odio y astucia. De acuerdo. Eres muy lista. Alba apretó los dientes, señalándome. Me has tendido una trampa. Te has atrevido a grabarme a escondidas. ¿Crees que has ganado? Quédate con tu maldito coche y con tu padre. No los necesito, pero recuerda esto. Sin mí, solo eres una cateta comerciante. Y me quedaré con la mitad de tu fortuna. Entonces veremos quién llora. ¿Divorcio? Respondí con calma. Eso está claro. Pero si quieres dividir mis bienes te equivocas de plano, Adrián. ¿Creías que no estaba preparada para este día? No solo has perdido el coche, vas a perder mucho más. Me giré hacia el guardaespaldas. Por favor, acompaña a este señor fuera de mi casa. Si se resiste, llame a la policía por alteración del orden público y allanamiento de morada. Adrián se fue, furioso, pero antes de salir, lanzó una última mirada al Mercedes, una mirada de anhelo y codicia desmedida. No sabía que perder el coche era solo el principio de la pesadilla que le había preparado. El castigo económico apenas comenzaba. En casa, el silencio se apoderó de la estancia. Mi padre seguía sentado, aturdido, abrazando los papeles del coche, como si aún no se hubiera recuperado de la tormenta. Lo tranquilicé y lo acompañé a su habitación para que descansara. Luego volví sola a mi despacho. Me senté y abrí el portátil. La luz de la pantalla iluminaba un rostro frío e impasible. Si Adrián pensaba que ser expulsado de casa y perder el coche era el peor castigo, estaba muy equivocado. Eso era solo el preludio. Para un hombre obsesionado con las apariencias y acostumbrado a vivir a costa de su mujer, el castigo más temible no eran los golpes, sino la falta de dinero. Entré en la aplicación de mi banco. La lista de tarjetas de crédito adicionales apareció ante mí. La primera, una Visa Platinum, con un límite de 10.000 euros. Titular adicional: Adrián Martín. Era la tarjeta que usaba para la gasolina, las comidas de negocios, la ropa de marca y para invitar a sus amigos. Siempre sacaba con orgullo esa tarjeta negra, disfrutando de la admiración de los demás, olvidando que era yo quien pagaba las facturas cada mes. La segunda, una Mastercard Gold con un límite de 5.000 euros. Titular adicional: Pilar García, mi suegra. Era el tesoro con el que se pagaba el spa, la ropa, y hacía donaciones de cientos de euros a la iglesia para mantener su imagen de feligresa generosa. La tercera, una tarjeta de compra nacional. Titular adicional: Nerea Martín, mi cuñada. La usaba para comprar cosméticos, salir a cenar y al cine. 3 personas, 3 tarjetas.
3 tentáculos aferrados a mi cuenta durante 4 años. Había hecho la vista gorda por mantener la paz familiar. Pero hoy iba a cortarlos todos. Clic. Pulsé el botón de bloquear la tarjeta de Adrián. A continuación, bloquear la de Pilar. Y finalmente, la de Nerea. La pantalla mostró el mensaje. Solicitud de bloqueo de tarjeta aceptada. La tarjeta será desactivada inmediatamente. Sonreí. Una sonrisa de alivio. Pero no había terminado. Cancelé la transferencia automática mensual. Cada mes, transfería puntualmente 500 euros a mi suegra para sus gastos y pagaba todas las facturas de luz, agua e internet de la casa en la que vivía. Una casa modesta a las afueras cuyo propietario era Adrián, pero cuya reforma había pagado yo. Orden cancelada. A partir de ese momento, la fuente de la que habían estado bebiendo tan plácidamente se había secado. A ver cómo mantenían su vida de lujo sin el dinero de la nuera Cateta. Mientras tanto, en otro lugar, Adrián estaba sentado en un lujoso bar del centro de Madrid. Tras ser expulsado, en lugar de ir a casa de su madre, había ido allí a ahogar sus penas. Necesitaba alcohol fuerte para olvidar la humillación. Pidió el whisky más caro y llamó a un par de camareras para que le sirvieran y así recuperar la sensación de ser atendido. «Señor Adrián, hoy parece triste. ¿Dónde está su Mercedes?», preguntó una camarera con coquetería. Adrián dio una calada a su cigarrillo y contestó con desdén. «Está en el taller. Hoy he venido en taxi, por ser ecológico. Sírveme». Cuando estaba completamente ebrio pidió la cuenta. 250 euros. Con aire displicente, sacó su familiar Visa Platinum y se la dio al camarero. «Cobra de ahí». 5 minutos después, el camarero volvió con cara de apuro. «Disculpe, señor. La tarjeta ha sido rechazada». «¿Qué? ¿Cómo que rechazada? No sabes quién soy. Mi tarjeta tiene un límite de 10.000 euros», gritó. El alcohol lo hacía aún más agresivo. «Lo he intentado 3 veces, señor. El sistema dice que la tarjeta está bloqueada, o hay un error con el banco. ¿Tiene otra tarjeta o efectivo?». Adrián se quedó helado. ¿Tarjeta bloqueada? Un mal presentimiento lo invadió. Sacó el móvil para comprobar los mensajes, pero no había ninguna notificación. Los avisos llegaban a mi teléfono. El del titular principal. Rebuscó en su cartera y sacó otra tarjeta, la de su sueldo. Pero, por desgracia, ya se había gastado el sueldo de ese mes en apuestas de fútbol online. «Deja que haga una llamada», dijo, temblando, mientras marcaba mi número. «El número que ha marcado no está disponible en este momento». Había bloqueado su número en cuanto salió por la puerta. El pánico empezó a apoderarse de él. Miró a su alrededor. Las miradas de admiración de antes se habían convertido en sospecha y desdén. Un ricachón en un bar al que le rechazan la tarjeta y no tiene ni 300 euros en efectivo. He olvidado traer efectivo». «Dejad que llame a un amigo», balbuceó. Sudando a mares, llamó a varios amigos a los que solía prestar dinero, pero al oír su voz ebria pidiendo un préstamo, todos se excusaron. Al final, tuvo que dejar su reloj, también un regalo mío, como fianza, y firmar un pagaré para poder irse. Salió tambaleándose del bar, sin dinero para un taxi. Tuvo que caminar más de 1 kilómetro para coger un autobús nocturno hasta casa de su madre. La imagen del impecable director se había transformado en la de un perro apaleado. Al mismo tiempo, en un centro comercial, Pilar y Nerea también se encontraban en una situación tragicómica. Estaban eligiendo con entusiasmo un montón de ropa y cosméticos. «Mamá, este vestido te queda genial. Serás la más elegante de la boda. Cuesta solo 150 euros, ¿lo cogemos?», sugirió Nerea. «Claro, cógelo. Mi nuera es rica, esto no es nada para ella». «Paga con su tarjeta», dijo Pilar con aire de superioridad, entregando la tarjeta dorada a la cajera. «Bip. Transacción denegada». «Señora, la tarjeta da error», dijo la cajera. «¿Cómo que error? Pásala otra vez. A lo mejor tu máquina está rota», espetó Pilar. La cajera lo intentó de nuevo y negó con la cabeza. «El banco informa que la tarjeta ha sido bloqueada, señora». «¿Qué? ¿Bloqueada?». Nerea cogió la tarjeta. «Imposible. Alba nunca bloquea las tarjetas». La gente en la cola empezó a murmurar. «Dense prisa. Si no tienen dinero, apártense y dejen pasar a los demás. Vaya, vaya. Tan elegantes y con la tarjeta sin fondos». Los comentarios hicieron que Pilar se sonrojara. Rebuscó en su bolso, pero solo encontró unos pocos billetes pequeños. Al final,
Madre e hija tuvieron que dejar la pila de artículos de lujo y salir de la tienda cabizbajas, entre las risitas de los empleados. Al llegar a casa, los tres se encontraron en un estado lamentable. Adrián, borracho y agotado de caminar. Pilar y Nerea, humilladas y furiosas. Al atar cabos, se dieron cuenta de la terrible verdad. Les había cortado el suministro. Esa desgraciada se ha atrevido a bloquear las tarjetas, a cortarnos el dinero, gritó Pilar, lanzando su bolso al viejo sofá. La compañía eléctrica acaba de enviar un aviso de corte si no pagamos mañana. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Adrián, haz algo. ¿Vas a dejar que nos pisotee así? Le debo dinero de cosméticos a una amiga. Le prometí que le pagaría hoy. Con la tarjeta bloqueada. ¿Cómo lo hago? Se lamentó Nerea. Adrián se sujetó la cabeza. El dolor de la resaca y de la cruda realidad lo torturaban. Se dio cuenta de que lo había perdido todo. Sin coche, sin casa, sin dinero, y ahora con la carga de su familia sobre sus hombros. Esa noche, en la modesta casa de Pilar, se celebró una sombría reunión familiar. La cena consistió en restos fríos, pues nadie tenía ganas de cocinar ni dinero para comprar comida. Los tres se sentaron alrededor de la desvencijada mesa de centro, con miradas cargadas de veneno. No podemos quedarnos de brazos cruzados, dijo Pilar, golpeando la mesa. Nos ha humillado, nos ha echado de casa, le ha robado el coche a Adrián y ahora nos corta el dinero. Quiere matarnos de hambre. ¿Pero qué podemos hacer, mamá?, se quejó Adrián con voz débil. Los papeles de la casa y el coche están a su nombre. Su abogado es un tiburón. Estoy acabado. Cobarde, le espetó Nerea. Si la ley no puede con ella, usaremos otros métodos. Hoy en día, todo el mundo teme a la opinión pública. Ella es empresaria, lo que más teme es perder su reputación. Vamos a hundirla, a hacer que no pueda levantar cabeza. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Pilar brillaron. Nerea sacó su teléfono y tras teclear un poco sonrió con malicia. Mira, mamá, en Internet está lleno de casos de nueras malvadas, de esposas que le roban a sus maridos. Solo necesitamos una publicación, un vídeo llorando y contando nuestra desgracia, y la gente se lanzará a destrozarla. La convertiremos en la mujer más cruel del mundo, y nosotros seremos las pobres víctimas. Adrián dudó. Pero la verdad es... ¿La verdad? Pilar lo fulminó con la mirada. La verdad es lo que nosotros digamos. ¿Quieres recuperar tu coche? ¿Quieres que te devuelva el dinero? Si es así, hazle caso a tu hermana. El ruin plan se trazó rápidamente. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para llevar a mi padre a un chequeo médico completo, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Una avalancha de notificaciones de Facebook, WhatsApp y mensajes de desconocidos me inundó. No era desalmada. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Le robas a tu marido para dárselo a tu padre. Boicot a la empresa agrícola Jiménez. Su dueña es una estafadora. Atónita, abrí Facebook. Lo primero que vi fue una retransmisión en directo, que se estaba haciendo viral en varios grupos. Con el titular: Anciana suegra destrozada denuncia a su nuera millonaria por echarla a la calle y robar el coche de 200.000 euros de su marido para dárselo a su propio padre. En el vídeo, Pilar aparecía en un estado lamentable. Llevaba ropa vieja y rota, la que normalmente usaba para limpiar, el pelo despeinado, sentada en el suelo frente a su ruinosa casa. A su lado, Nerea sollozaba secándose las lágrimas, y Adrián estaba sentado con la cabeza gacha, interpretando el papel del marido resignado. Pilar lloraba a la cámara, con una actuación digna de un Goya. Cielos, ayúdenme. Vecinos, amigos, salven a mi familia. Mi hijo se ha matado a trabajar toda su vida para comprarse un coche para sus negocios, y su mujer, esa Alba, lo engañó para que pusiera el coche a su nombre. Y ayer vino su padre del pueblo. Montó un escándalo fingiendo que mi hijo lo maltrataba, y nos echó a todos de casa a pleno sol. Y le robó el coche de 200.000 euros para dárselo a su padre. Por Dios, existe una nuera más malvada. Nerea añadía más leña al fuego. Mi cuñada es una tirana, amigos. Como tiene dinero, desprecia a la familia de su marido, trata a mi hermano como a un criado. Mi hermano es un buen hombre, la quiere a sus hijos, y por eso aguanta. Ahora nos ha cortado todo el dinero, quiere que mi madre y yo nos muramos de hambre para poder traer a su padre a vivir a todo lujo. Adrián interpretaba al marido impotente. Solo espero que recapacite. No me importa el coche ni la casa,
pero echar a mi madre anciana a la calle, eso me rompe el corazón. La historia, completamente distorsionada, me convertía de víctima en verdugo, pero con la magistral actuación de los tres y la tendencia de la gente en Internet a defender al supuesto débil, la opinión pública estalló. Miles de compartidos, decenas de miles de comentarios insultándome. La página de Facebook de mi empresa fue atacada, inundada de valoraciones de 1 estrella. Mis socios empezaron a llamar, recelosos. Incluso algunos energúmenos llegaron a la puerta de mi casa a lanzar huevos y a hacer pintadas. Mi padre vio el vídeo. Tembló tanto que se le cayó el vaso de agua. Alba, hija, ¿por qué inventan estas cosas tan crueles? Devuélveles el coche, por favor. Si no, tu reputación quedará manchada para siempre. ¿Cómo vas a hacer negocios? Miré a mi padre, con el corazón encogido, pero mi mente estaba más fría y lúcida que nunca. Le apreté la mano para tranquilizarlo. Papá, no te preocupes. Quien nada debe, nada teme. Quieren jugar sucio en las redes, pues van a descubrir lo que es que su propia arma se vuelva contra ellos. Han olvidado algo muy importante. La verdad no está en sus palabras. Está en mis manos. Abrí un cajón y saqué la tarjeta de memoria con la grabación de la cámara de seguridad del día anterior, algo que Adrián había olvidado por completo en su pánico. Quieren ser famosos. Pues los ayudaré a ser famosos en todo el país. Pero de una forma que nunca desearon. Los comentarios maliciosos en las redes sociales seguían apareciendo cada segundo, como agujas clavándose en la dignidad de mi padre. Se encerró en su habitación, sin atreverse a mirar el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. No temía por los insultos hacia él, sino por el daño que pudieran causar a mi negocio, por la mancha que yo pudiera arrastrar por su culpa. Verlo así transformó mi compasión en una determinación fría como el acero. No necesitaba discutir ni escribir largas publicaciones para defenderme. En la era digital, una imagen vale más que 1000 palabras. Inserté la tarjeta de memoria en el ordenador y edité el fragmento de vídeo más crucial. La escena en la que Adrián arrogante señalaba a mi padre. Le ordenaba arrodillarse sobre las baldosas ardientes, y el momento en que le arrojé los papeles del coche a la cara. No añadí música, ni efectos. Dejé el audio original, los gritos de Adrián, la voz temblorosa de mi padre y el sonido nítido de mi bofetada. Subí el vídeo a mi perfil personal y a la página de la empresa con un título escueto. La verdad sobre el marido resignado y el coche de 200.000 euros. Pulsé. Publicar. Una tormenta de fuerza 12 acababa de desatarse. Pero esta vez, el viento soplaba en dirección contraria, directamente hacia la familia Martín. En solo 30 minutos, el vídeo explotó. Las mismas personas que me habían estado insultando cambiaron de bando a una velocidad vertiginosa. La indignación del público fue como la erupción de un volcán al presenciar a un anciano humillado por su yerno por un simple arañazo. Dios mío, qué bestia. Ese tipo es un animal, no una persona. Resulta que es un mantenido. El coche es de su mujer y obliga a su suegro a arrodillarse. Qué vergüenza de hombre. Pobre señor. Me rompe el corazón verlo temblar. La bofetada de la mujer. Más que merecida. Yo le habría roto los dientes. Boicota a esa familia de estafadores. Encima de ladrones, se hacen las víctimas. Qué actuación más patética. La gente no se limitó a comentar. Con el temible poder de las redes, rápidamente encontraron la identidad de Adrián, su lugar de trabajo y los sitios que frecuentaba. A la mañana siguiente, Adrián, ajeno al desastre que se cernía sobre él, se vistió con su traje impecable, a pesar de no tener un euro en el bolsillo, y cogió un autobús para ir a la oficina, intentando salvar los restos del naufragio. Esperaba que su papel de víctima en Internet le granjeara la simpatía de sus compañeros y jefes, y así poder pedir un adelanto, pero en cuanto puso un pie en el vestíbulo del edificio, notó algo extraño. El conserje lo miró con desprecio. La recepcionista cuchicheaba con una compañera, mirándolo con sorna. En el ascensor, un colega, al verlo entrar, se salió de inmediato, como si temiera contagiarse. «¿Qué les pasa a todos?», murmuró. Un sudor frío recorriéndole la espalda. Apenas se había sentado en su mesa, recibió una convocatoria urgente de recursos humanos. En la sala de reuniones, la directora de RRHH le arrojó unos papeles sobre la mesa, con el rostro impasible. «Señor Martín, firme aquí. Es su carta de despido, con efecto inmediato». Adrián se quedó de piedra. «¿Despido? ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Mis ventas este mes.
La directora sonrió con desdén y giró la pantalla de su portátil hacia él. Allí estaba mi vídeo, con millones de reproducciones y miles de comentarios, pidiendo el boicot a la empresa. Si mantenían a un empleado tan inmoral, mire esto. Se ha convertido en una vergüenza para nuestra compañía. Los clientes llaman para quejarse. Los socios cancelan reuniones porque no quieren tratar con alguien que obliga a su suegro a arrodillarse. No podemos tolerar a una persona de su catadura moral. Recoja sus cosas y váyase. Ahora, no haga que seguridad tenga que escoltarlo. Adrián quedó paralizado. Vio el vídeo. Los insultos. Se dio cuenta de que su ruin plan de venganza se había vuelto en su contra, destruyendo su última tabla de salvación. Recogió sus pocas pertenencias en una caja de cartón y caminó entre dos filas de empleados que lo miraban fijamente, sin compasión, solo con murmullos de desprecio. Ahí va el del Mercedes. Resulta que era de la mujer, tan elegante y tan miserable. Salió del imponente edificio. El sol de Madrid le daba de lleno, pero él solo veía la oscuridad de su futuro. Sin mujer, sin coche, sin casa, y ahora sin trabajo. Era oficialmente un sin techo, un desempleado, condenado por la sociedad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un acreedor, otro del banco reclamando una deuda, y uno de su madre. «Hijo, ven a casa ya». Han tirado pintura a la puerta. Los de Internet nos han encontrado. Tengo mucho miedo. Adrián lanzó un grito de desesperación en medio de la calle abarrotada, pero nadie se inmutó. Sin embargo, en el momento de mayor desesperación, cuando uno cree que no tiene nada más que perder, los secretos más oscuros a menudo salen a la luz, y este secreto sería la puñalada final que acabaría con cualquier posibilidad de redención para Adrián. Adrián caminó hasta la humilde casa de su madre en un estado lamentable. La verja de hierro estaba manchada de pintura roja y restos de basura. Un grupo de justicieros de Internet merodeaba por la zona, y al verlo llegar, empezaron a gritarle y a grabarlo. Tuvo que cubrirse la cara con la caja de cartón y correr adentro, cerrando la puerta con llave. Dentro, Pilar estaba hecha un ovillo en el sofá, con la mano en el pecho, respirando con dificultad. Nerea se había escondido en su habitación. Les habían cortado la luz y el agua. La casa estaba a oscuras, y era un horno. «¿Has vuelto? ¿Y ahora qué hacemos, hijo? Quieren matarnos», lloriqueó Pilar. Adrián dejó caer la caja y se desplomó en el sofá, con la voz ronca. «Me han despedido, mamá. Se acabó. Lo he perdido todo». «¿Qué? ¿Despedido?», chilló Pilar. «¿Y de qué vamos a comer? ¿De dónde sacaremos el dinero para pagar las deudas? Tu hermana le debe 3.000 euros a un prestamista por un bolso y nos están amenazando». La casa se sumió en una atmósfera de tragedia. El hambre y el miedo envolvían a 3 personas acostumbradas a vivir del dinero de otros. En ese momento, el teléfono de Adrián sonó. Lo cogió con desgana, pero al ver el nombre en la pantalla, «Mireia, mi gatita». Su rostro cambió. Miró a su alrededor y se encerró en el baño. Fuera, Nerea, sospechando de su secretismo, se acercó y pegó la oreja a la puerta para escuchar. Dentro, Adrián susurraba, pero su voz agitada se oía con claridad. «Hola, cariño. Estoy en un lío». «No, no me escondo de ti». «¿Dinero? Ahora mismo estoy en la ruina». La voz de una joven sonó al otro lado de la línea. «No me vengas con cuentos. Me prometiste que me comprarías un apartamento. El mes pasado me transferiste 10.000 euros para la reserva. Y ahora dices que no tienes dinero. ¿Piensas dejarme tirada? Estoy embarazada de un hijo tuyo». Adrián sudaba a mares. «Cariño, baja la voz. Lo sé. Esos 10.000 euros. Los saqué a escondidas de la cuenta de ahorros de mi mujer. Te los di para que los guardaras. Nuestro fondo para empezar de nuevo. Pero ahora me ha echado a la calle. ¿Podrías prestarme algo de ese dinero para salir del paso? Te lo devolveré con intereses». «¿Qué? ¿Que te devuelva el dinero? Ni en sueños. El dinero que entra en mi bolsillo es mío. Si tu mujer te ha dejado en la calle, es tu problema. Desaparece. No me obligues a ir a buscarte y montar un escándalo por estafa. ¿Tú te atreves?» La llamada se cortó. Adrián, furioso, golpeó la pared. No podía creer que su dulce amante, a la que había mantenido y para la que había robado, le diera la espalda tan rápido. Pero antes de que pudiera procesarlo, la puerta del baño se abrió de golpe. Nerea estaba allí, con los ojos desorbitados, sosteniendo su teléfono en modo de grabación. «Ajá. Muy bien, hermanito», gritó. «Resulta que tenías dinero.
Le robaste a tu mujer para dárselo a tu amante, mientras tu madre y yo nos moríamos de hambre. ¿Eres siquiera humano? El grito de Nerea atrajo a Pilar. Cuando su hija le contó lo que había oído, se volvió loca. Se abalanzó sobre Adrián, arañándolo. Desgraciado, le das dinero a esa zorra mientras tu madre pasa hambre y es humillada. Mátame, mátame ya. La familia Martín se autodestruía en la oscura y sofocante casa. Pero no sabían que Nerea, en su ira y desesperación por conseguir dinero para pagar su deuda, había cometido una estupidez. Me envió la grabación de audio. Yo estaba tomando el té con mi padre en el salón. Recibí un mensaje de Nerea. Alba, mira la verdadera cara de tu marido. Te doy esta prueba. A cambio dame 300 euros para pagar una deuda. Por favor. Reproduje el audio. La confesión de Adrián sobre Mireia, el embarazo y los 10.000 euros que había robado, resonó con claridad. No sentí dolor. Mi corazón ya estaba muerto. Solo sentí un profundo asco y vi una oportunidad de oro. Era la pieza final que necesitaba para mi demanda de divorcio y para recuperar todo lo que me pertenecía. Adulterio, un hijo fuera del matrimonio y ocultación de bienes gananciales para dárselos a un tercero, murmuré con una sonrisa gélida. Adrián Martín, estás acabado. Envié la grabación a Sergio. Sergio, añade esta prueba a la demanda. Quiero que se vaya no solo con las manos vacías, sino con la obligación de devolver el dinero que robó. Pero no me detuve ahí. Recordé la casa en la que vivían. Sobre el papel, era un bien que compré antes del matrimonio, pero por el ego de Adrián, permití que estuviera a su nombre. Sin embargo, conservaba todos los justificantes de la transferencia y un documento de reconocimiento de bien privativo que Adrián había firmado una noche que estaba ebrio. Una precaución que tomé en su día. Ahora que su traición era evidente, no había razón para ser piadosa. Iba a recuperar esa casa, iba a hacer que toda esa familia de parásitos supiera lo que es quedarse en la calle, tal y como pretendían hacer con mi padre. La modesta casa en el callejón húmedo, donde se refugiaban los 3 miembros de la familia Martín, amaneció con un alboroto inusual. A las 8 de la mañana, los ladridos de los perros se mezclaban con los gritos de Pilar. Dentro, Adrián yacía en el sofá roto, con la mirada perdida en el techo manchado de humedad. Nerea contaba unas pocas monedas, y Pilar iba de un lado a otro, maldiciendo su suerte. Bam, bam, bam. Unos golpes violentos en la puerta los sobresaltaron. ¿Quién es?, gritó Pilar. Ya he dicho que no hay dinero. Abran la puerta. Autoridad judicial. Resonó una voz firme. Adrián se levantó de un salto, pálido como un muerto. Pensó en sus deudas, en la policía. Tembloroso, fue a abrir. Se quedó helado al ver quién estaba al otro lado. No eran matones ni la policía. Era yo, de pie, junto a Sergio, un equipo de mudanzas y un representante de la comunidad de vecinos. ¿Qué haces aquí?, balbuceó Adrián, retrocediendo instintivamente. Me quité las gafas de sol y lo miré con frialdad como a un extraño. No le respondí. Hice una seña a Sergio. El abogado se adelantó, con una carpeta en la mano, y dijo con voz clara: Señor Adrián Martín, estamos aquí para ejecutar un procedimiento de recuperación de un bien, por encargo de mi clienta, la señora Alba Jiménez. Se les requiere que recojan sus efectos personales y abandonen esta propiedad inmediatamente. ¿Qué? ¿Recuperar la casa? Pilar salió corriendo, despeinada. Estás loca. Esta casa está a nombre de mi hijo. ¿Con qué derecho nos echas? Voy a llamar a la policía. Adrián también recuperó algo de aplomo. Exacto. La casa es mía. No creas que por tener dinero puedes hacer lo que quieras. Sonreí, con lástima por su ignorancia legal y su desmedida codicia. Saqué de mi bolso un papel amarillento, plastificado. Adrián, qué mala memoria tienes. ¿Recuerdas este papel? Se lo mostré. Era el documento de reconocimiento de bien privativo que había firmado hacía 4 años. La noche en que tuvo un accidente de tráfico y necesitaba una gran suma de dinero. Para salvarlo de la cárcel, yo pagué todo. Y a cambio, él firmó reconociendo que la casa, que yo había comprado como inversión, era de mi exclusiva propiedad, y que él solo figuraba como titular nominal. Lee bien. ¿De quién es esta firma? ¿Y esta huella dactilar? Le acerqué el papel a la cara. Al ver su firma, el rostro de Adrián pasó del rojo al verde y luego al blanco. Lo recordó. Esa noche fatídica, borracho y aterrorizado, había firmado cualquier cosa para salvarse,
Pensó que yo lo habría tirado o lo habría olvidado. No, no puede ser. Esto no es válido. Estaba borracho. Me engañaste. Gritó, intentando arrebatarme el papel. Pero el guardaespaldas lo inmovilizó. Sergio intervino con voz gélida. Este documento fue validado ante notario, y tiene plena validez legal. Además, tenemos los extractos bancarios que demuestran que el 100% del dinero para la compra de esta casa provino de la cuenta personal de la señora Jiménez antes del matrimonio. El señor Martín solo actuó como testaferro. Según la ley, mi clienta tiene derecho a reclamar su propiedad en cualquier momento. Hemos presentado la solicitud al juzgado y se han dictado medidas cautelares urgentes que le obligan a entregar la vivienda. No, no me voy. Esta es mi casa. Pilar se tiró al suelo, recurriendo a su habitual teatro. Vecinos, la nuera me roba la casa, me echa a la calle. Auxilio. Los vecinos empezaron a congregarse, pero esta vez nadie la compadeció. Después del vídeo que se hizo viral, todo el barrio conocía la verdad. La señalaban y murmuraban con desdén. Ahí está otra vez con su teatro. Vivir a costa de la nuera, maltratar a su consuegro. El karma es justo. Los murmullos llegaron a oídos de Pilar, que gritó aún más fuerte, pero yo ya no tenía paciencia para su espectáculo. A trabajar ordené al equipo de mudanzas. Los operarios entraron, y con profesionalidad empezaron a vaciar la casa. La ropa vieja, los objetos personales de poco valor de los tres, fueron metidos en cajas de cartón y depositados en la acera. No toquen mis cosas. Ese televisor lo compré yo, gritó Nerea, aferrándose a un viejo televisor. Señorita Nerea, ese televisor lo compró con la tarjeta de crédito adicional de la señora Jiménez. Aquí está la factura. Es propiedad de ella. Solo pueden llevarse su ropa. Y sus efectos personales, la interrumpió Sergio con frialdad. En media hora, la casa estaba vacía. Los tres se quedaron desamparados en la acera, rodeados de unas pocas cajas y bolsas. La puerta fue cerrada con llave y precintada. Sostuve el llavero en mi mano y miré a Adrián por última vez. Este es el precio de la ingratitud, Adrián. Lo tuviste todo. Una esposa que te quería, una familia, un coche de lujo, una casa preciosa. Pero tu codicia y tu ego lo han destruido todo. No me culpes a mí por ser cruel. Cúlpate a ti mismo por ser un miserable. Adrián se quedó allí, con los brazos caídos y la mirada perdida. Ya no tenía fuerzas para gritar. Se dio cuenta de que lo había perdido todo, sin casa, sin coche, sin dinero, sin trabajo, y ahora, sin un techo bajo el que cobijarse. Pilar se sentó en la acera, llorando sin lágrimas. Nerea se acurrucaba a su espalda, temblando. Su imagen patética no despertó en mí ni la más mínima compasión. Me di la vuelta y subí al taxi que me esperaba. El ajuste de cuentas económico había terminado. Ahora quedaba resolverlo todo legalmente en el juzgado. El día del juicio de divorcio. El cielo gris parecía presagiar un final sombrío para el traidor. En la fría y solemne sala del tribunal, yo me senté en el banquillo del demandante, junto a Sergio. Enfrente, Adrián estaba encogido, demacrado, con barba de varios días. A su lado, un abogado de oficio, tan apático como su cliente, pues no tenía dinero para pagar uno privado. La sesión comenzó. Adrián, a pesar de estar acorralado, intentó arañar una última porción del pastel. Cuando el juez preguntó sobre el reparto de bienes, se levantó. Señoría, acepto el divorcio, pero exijo la mitad de los bienes. El Mercedes de 200.000 euros. La villa donde vivíamos y la casa de la que nos ha echado. Todo se adquirió durante el matrimonio. Por ley, me corresponde la mitad. Su abogado añadió, con argumentos débiles. Mi cliente, aunque con menores ingresos, también contribuyó al sostenimiento de la familia. Además, el coche y la casa estuvieron a su nombre, lo que indica un acuerdo de propiedad compartida. Escuché sus mentiras y sentí ganas de reír. Sergio se levantó, sereno y seguro. Señoría, la parte demandada ignora deliberadamente el origen de estos bienes. Tenemos pruebas irrefutables para desestimar sus reclamaciones. Y comenzó su exposición. Primero, la villa. Fue adquirida por la señora Jiménez 6 meses antes de contraer matrimonio. Aquí están el contrato y la escritura, a su único nombre. Es un bien privativo, no sujeto a reparto. Adrián bajó la cabeza. Segundo, la casa modesta. Como ya hemos demostrado, tenemos un documento de reconocimiento de bien privativo firmado por el propio señor Martín,
con validez notarial, y los extractos bancarios que prueban que el 100% del dinero provino de la cuenta de mi clienta. Su recuperación fue totalmente legal. El juez asintió. El abogado de Adrián sudaba, incapaz de rebatir. Tercero, y más importante, el Mercedes. El señor Martín se equivoca. El coche se pagó con dinero privativo de la señora Jiménez, retirado de una cuenta de ahorros personal. Él no aportó un céntimo. Además, enfatizó Sergio, antes de que este tribunal admitiera la demanda. Mi clienta ejerció su derecho a disponer de sus bienes privativos, donando el vehículo a su padre, el señor Jacinto Jiménez. La donación es legal, y el coche ya no es propiedad de la señora Jiménez, por lo que no puede ser objeto de reparto en este divorcio. Adrián saltó. Eso es ocultación de bienes. Lo hizo para no compartirlo conmigo. El tribunal debe anular esa donación. Sergio sonrió y lanzó el golpe de gracia. Hablando de ocultación de bienes, hablemos de la verdadera ocultación. Sacó un USB y una transcripción del audio que Nerea me había enviado. Señoría, esta es la prueba de que el señor Martín mantenía una relación extramatrimonial y sustrajo 10.000 euros de la cuenta de ahorros común para comprarle un apartamento a su amante. Eso sí es ocultación de bienes gananciales y una violación grave de los deberes conyugales. El audio se reprodujo en la sala. La voz de Adrián resonó. Los saqué a escondidas de la cuenta de ahorros de mi mujer. Nuestro fondo para empezar de nuevo. Todas las miradas se clavaron en Adrián. La suya, la del juez, la del secretario. Estaba pálido, boqueaba, incapaz de hablar. Todos los caminos estaban cerrados. Tras deliberar, el juez dictó sentencia. Se concedía el divorcio. La villa y la casa modesta eran bienes privativos míos. El Mercedes no era objeto de reparto. Y respecto a los 10.000 euros, se obligaba a Adrián a devolverme la mitad, 5.000 euros. Se desestimaban todas sus demás peticiones. El martillo del juez golpeó la mesa, poniendo fin a un matrimonio de tragedia y cálculo. Respiré aliviada. Victoria total. Adrián salió del juzgado con las manos vacías y una deuda de 5.000 euros. Me miró, no con odio, sino con un arrepentimiento tardío y miedo a su oscuro futuro. El juicio había terminado, pero la tragedia de la familia Martín apenas comenzaba. Al salir del juzgado, Pilar y Nerea estaban rodeadas por un grupo de hombres de aspecto amenazador. Eran los prestamistas a los que Nerea debía dinero. Al enterarse de que la familia lo había perdido todo, acudieron como buitres. «¿Dónde está el dinero?», gritó uno, agarrando a Pilar. «Yo no tengo nada, mi nuera se lo ha quedado todo. Id a pedírselo a ella», chilló Pilar, fiel a su costumbre de culpar a otros. En el forcejeo, el bolso de Pilar cayó, y su contenido se desparramó. Adrián, al ayudar a recogerlo, encontró un justificante de transferencia bancaria. 10.000 euros. Destinatario, Mireia su amante. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué le has transferido 10.000 euros a Mireia?», gritó, olvidando a los matones. Pilar pálida tartamudeó. «Es que, como dijiste que tenías un fondo con ella, temí que Alba se enterara y nos lo quitara también. Así que cogí mis últimos ahorros y se los envié. Me dijo que estaba embarazada de tu hijo, mi nieto. Me prometió que me lo guardaría». «Mamá, eres una ingenua», gritó Adrián, desesperado. «Mireia, me ha engañado, ha desaparecido, me ha bloqueado el número. Darle ese dinero ha sido como tirarlo a la basura». Al oírlo, Pilar se desmayó. Nerea se puso a llorar. Resultaba que, en su desesperación, Pilar había sido estafada por la amante de su propio hijo. La astuta mujer se había fugado con el dinero de Adrián y los ahorros de su madre, dejándolos en la más absoluta miseria. Adrián, en medio del caos, con su madre desmayada, su hermana llorando, y los acreedores amenazando, soltó una carcajada amarga y demente. Lo había perdido todo. 3 meses después, en un lujoso restaurante de Madrid, un coche de alta gama se detuvo. Un aparcacoches, delgado y de aspecto miserable, corrió a abrir la puerta con un paraguas. «Más rápido, inútil. Me has mojado los zapatos», le espetó el cliente, dándole una patada. El aparcacoches se encogió. Lo siento, señor». Bajo la luz del porche, se reveló su rostro demacrado. Era Adrián. Arruinado y endeudado, nadie le daba trabajo por su mala fama. Para sobrevivir y pagar las medicinas de su madre, que había sufrido un infarto cerebral tras el disgusto,
Tuvo que aceptar el único trabajo que encontró, aparcacoches, en el mismo restaurante donde antes era un cliente VIP. El gerente salió. Oye, Adrián, limpia ese coche. Con cuidado, el cliente es importante. Si lo arañas, ni vendiendo tu alma podrás pagarlo. Adrián, con un nudo en la garganta, cogió un trapo sucio. Tuvo que arrodillarse sobre el suelo mojado y frío para limpiar las ruedas y el lateral del coche. El frío le calaba los huesos. Pero el frío de su corazón era peor. Recordó la imagen de mi padre temblando ante su Mercedes. Recordó cómo él, con su traje impecable, le había ordenado arrodillarse y limpiar. El karma había llegado. Estaba arrodillado, en la misma postura que había impuesto a mi padre, limpiando el coche de otro para ganar una miseria. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Se vio reflejado en la pintura brillante. Un fracasado, un hombre que había destruido su propia vida. «¿Adrián? ¿Eres tú?» Una voz familiar lo sobresaltó. Eran sus antiguos compañeros de trabajo. Lo miraban con una mezcla de asombro, lástima y burla. «Vaya, el director. ¿Qué ha sido de ti?» «El karma, supongo». Tan arrogante que era. Y ahora limpiando coches. Adrián bajó la cabeza, avergonzado, y frotó con más fuerza, como si quisiera borrar su propia existencia. Mientras Adrián pagaba sus errores en un rincón oscuro de la ciudad, en un tranquilo pueblo de Extremadura, a cientos de kilómetros, una nueva vida florecía. Después del divorcio, llevé a mi padre de vuelta a casa para que se recuperara. El aire puro, el olor a campo, el sonido de los gallos por la mañana, sanaron mi alma. El Mercedes estuvo aparcado en el patio durante días. La gente del pueblo lo miraba con asombro, pero mi padre ni siquiera se sentó en él. Una noche, mientras tomábamos el té en el porche, me dijo: «Alba, hija, este coche es muy bonito, pero soy viejo y torpe. ¿Para qué lo quiero? Viéndolo aquí, solo me acuerdo de aquel mal día. El puente de madera para cruzar el río está muy viejo. Los niños corren peligro para ir a la escuela. ¿Qué te parece si vendemos el coche? Con el dinero, construimos un puente de hormigón para el pueblo, y lo que sobre, lo destinamos a un fondo de becas para los niños sin recursos». Me quedé sin palabras, emocionada. Mi padre, el hombre al que su yerno llamó cateto, tenía un corazón inmenso. No le importaba el lujo, solo el bienestar de los demás. «Te apoyo, papá. Y yo pondré más dinero para que sea el puente más grande de la comarca», dije, abrazándolo. Y así fue. El Mercedes se vendió. Con los 200.000 euros, se construyó un nuevo puente. El día de la inauguración, todo el pueblo estaba de fiesta. Lo llamaron el Puente de Jacinto, a pesar de que mi padre se negaba. Ver a los niños correr felices, a los ancianos cruzar sin miedo, le devolvió a mi padre una sonrisa radiante, más valiosa que cualquier coche de lujo. Ya no era un anciano humillado, era el héroe del pueblo. La felicidad, me di cuenta, no está en las mansiones ni en los coches, sino en ver felices a los que amas y en vivir una vida con sentido. En la inauguración, conocí al ingeniero jefe del proyecto, Gabriel. Durante meses, había trabajado codo con mi padre. No sabía nada de mi pasado, solo que yo era la hija del buen hombre que era Jacinto. Lo observé tratar a mi padre con un respeto y un cariño genuinos, algo que Adrián nunca tuvo. Esa tarde se acercó a mí. «El puente ya está terminado. ¿Volverás pronto a la ciudad, Alba?» «Me quedaré unos días más con mi padre», respondí. «Entonces, ¿puedo pasar mañana a visitaros?» «Le prometí a tu padre que le enseñaría a injertar árboles frutales». Miré a Gabriel, luego a mi padre, que nos sonreía desde lejos. Una calidez que creía perdida volvió a mi corazón. Supe que era el comienzo de algo nuevo, basado en el respeto y la sinceridad. Había encontrado a un hombre que no miraba mi cuenta bancaria, sino mi valor como persona y el de mi familia. Mi vida había pasado página. Queridos amigos, mi historia termina aquí. A través de ella, solo quiero decirles a todas las mujeres: nunca permitan que nadie pisotee su dignidad ni la de su familia. El dinero se puede recuperar, pero el honor y el amor familiar, no. Sean fuertes, dejen atrás a quienes no las merecen y confíen en que cuando una puerta se cierra, siempre se abre otra mejor. La historia de Alba nos deja una profunda reflexión sobre los verdaderos valores de la vida. Nos enseña que la riqueza material es vacía sin riqueza moral. La lección más importante es nunca permitir que el dinero o las apariencias pisoteen el amor familiar. Porque la dignidad y los padres son irreemplazables. Al mismo tiempo,
Es un recordatorio para las mujeres sobre la importancia de la independencia económica, para tener la fuerza de proteger a los seres queridos. La verdadera felicidad reside en dar, en la paz interior y en valorar a quienes nos aman de verdad. Como hicieron Alba y su padre al construir el puente, sembremos el bien, porque la vida siempre recompensa a quienes viven con honor. Gracias por acompañarnos en el canal Historias del Corazón ESP. Si esta historia les ha conmovido, por favor, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse.